¿Alguna vez has sentido que eres solo una pieza más en el tablero de la vida? Un número entre millones, avanzando poco a poco sin garantías, sin retroceso, sin la certeza de que realmente marcarás la diferencia. Pero, ¿y si te dijera que la pieza más limitada del ajedrez tiene uno de los poderes más grandes del juego? ¿Que su destino no está sellado al inicio, sino que puede transformarse en lo que quiera ser? El peón, pequeño y aparentemente insignificante, esconde una de las lecciones más valiosas sobre la estrategia, la paciencia y la superación. ¿De qué manera un peón puede definir el destino de una partida entera? ¿Por qué los mejores jugadores de ajedrez lo consideran un arma letal? Y lo más importante, ¿cómo podemos aplicar su lógica a nuestra vida? Porque si algo nos enseña el peón es que no importa cómo empezamos, sino cómo avanzamos. En este video vamos a explorar la psicología del peón, entendiendo por qué esta pieza, la más modesta del ajedrez, encierra los mayores secretos sobre la resiliencia, la estrategia y la transformación personal. Y quizá, después de esto, nunca vuelvas a ver un peón de la misma manera. A primera vista, el peón parece ser la pieza menos importante del ajedrez. Se mueve hacia adelante, un cuadro a la vez. No tiene el poder de retroceder. No puede saltar como el caballo. No puede deslizarse en largas diagonales como el alfil, ni dominar filas y columnas como la torre. Su presencia en el tablero es modesta, casi insignificante, pero ahí radica su engaño. Sun Tzu, en El arte de la guerra, escribió: toda guerra se basa en el engaño, y el peón es la mayor trampa del ajedrez. Parece débil, pero puede cambiar el rumbo de toda la partida. Al inicio del juego, los peones forman la primera línea. Son el escudo de las piezas más valiosas. Son los primeros en entrar en combate, abriendo caminos, creando barreras, sacrificándose cuando es necesario. Su propósito es claro: avanzar, resistir y, si tienen la oportunidad, transformarse. Sin embargo, hay una regla clave que define la vida del peón. Una vez que avanza, no puede retroceder. Cada paso es definitivo. Cada decisión es irreversible. Y aquí es donde el peón empieza a parecerse mucho más a la vida de lo que imaginamos. ¿Cuántas veces hemos sentido que avanzamos sin saber qué nos espera? ¿Cuántas veces creemos que nuestras opciones son limitadas, que estamos atrapados en un camino donde cada elección parece definitiva? El peón nos enseña que, aunque no podamos retroceder, sí podemos avanzar con inteligencia. La clave no está en moverse sin pensar, sino en observar el tablero, entender la estrategia y actuar en el momento adecuado. En ajedrez existe un concepto llamado peón pasado. Es un peón que no tiene obstáculos delante, ningún enemigo que pueda bloquear su camino hacia la transformación. Este peón, que antes parecía frágil, se convierte en la pieza más peligrosa del tablero. Si logra avanzar, su impacto es devastador. Puede cambiar toda la estructura del juego, forzando a su oponente a defenderse y creando oportunidades para la victoria. Napoleón Bonaparte, un maestro de la estrategia, decía: la victoria pertenece al más perseverante. El peón encarna esta filosofía. Puede parecer débil, pero si es paciente y juega sus cartas correctamente, puede convertirse en la pieza más poderosa del tablero. Y lo mismo ocurre con nosotros en la vida. El peón no es una pieza impulsiva. No puede darse el lujo de moverse sin pensar. Cada paso que da es definitivo, y un error puede significar su eliminación del juego. En la vida sucede lo mismo. No se trata de moverse rápido, sino de moverse bien. En ajedrez, los grandes jugadores saben que el verdadero poder no está en la rapidez, sino en la estrategia. Anatoly Karpov, un maestro de la táctica posicional, construía su victoria no con ataques impulsivos, sino con pequeños movimientos que poco a poco llevaban a una posición inquebrantable. No se trataba de tomar decisiones espectaculares, sino de hacer pequeños ajustes que, a largo plazo, hacían imposible la derrota de su oponente. Lo mismo ocurre fuera del tablero. Una persona que ahorra pequeñas cantidades al mes no nota la diferencia al principio, pero con los años, ese hábito puede ser la diferencia entre la estabilidad y la incertidumbre financiera. Un estudiante que lee un poco todos los días no sentirá un cambio drástico en una semana, pero después de un año, su conocimiento será incomparable.
Un emprendedor que construye su negocio con paciencia y planificación podrá sostenerlo a largo plazo, mientras que aquellos que buscan atajos muchas veces fracasan rápidamente. El error de la mayoría es pensar que el éxito llega de golpe, con una jugada maestra. Pero la realidad es distinta. No se trata de hacer grandes movimientos, sino de entender que cada pequeña decisión puede acercarnos a la victoria. Pero no todo avance es fácil. Muchos peones nunca llegan al final del tablero. Son sacrificados en el camino, utilizados para abrir paso a las piezas más fuertes. En ajedrez, un sacrificio no es una derrota. Es una jugada calculada para obtener algo mayor. Lo mismo ocurre en la vida. A veces, para alcanzar un objetivo, hay que dejar algo atrás. Un atleta que quiere llegar a lo más alto no puede darse el lujo de perder el tiempo en distracciones. Un escritor que quiere terminar su libro debe renunciar a algunas comodidades para dedicar tiempo a su obra. Un estudiante que quiere graduarse con honores debe sacrificar algunas horas de ocio para enfocarse en su preparación. Nietzsche decía, lo que no me mata, me fortalece. Y eso es precisamente lo que entiende el peón. Sabe que el sacrificio forma parte del camino, pero si resiste lo suficiente, si avanza con determinación, si no se rinde ante los obstáculos, puede llegar a la última fila y transformarse en la pieza más poderosa del tablero. Y aquí es donde descubrimos su verdadero secreto. El peón nunca fue solo un peón. Siempre tuvo el potencial de convertirse en algo más. Solo necesitaba avanzar. A simple vista, el peón es la pieza más limitada del tablero. Su avance es lento, predecible, sin opciones de retroceder. Sin embargo, lo que muchos pasan por alto es que el peón tiene un poder único: la promoción. Si un peón logra cruzar todo el tablero, se transforma. Puede convertirse en una torre, un alfil, un caballo, pero casi siempre se elige la reina, la pieza más poderosa del juego. Este es un detalle clave en ajedrez y una metáfora poderosa sobre la vida. No importa dónde empieces, no importa qué tan pequeño parezcas al inicio. Si avanzas con inteligencia, si resistes cada obstáculo, si te mantienes en movimiento, puedes reinventarte por completo. Pero aquí surge una pregunta. ¿Cuántos peones realmente logran llegar hasta el otro lado? La mayoría no lo consigue. Son eliminados en el camino, bloqueados por obstáculos, sacrificados por una estrategia superior. Solo los que avanzan con planificación, paciencia y determinación alcanzan su transformación. Y esto se refleja en la historia. Abraham Lincoln perdió en múltiples elecciones antes de convertirse en presidente de Estados Unidos. Thomas Edison falló más de 1000 veces antes de crear la bombilla. J.K. Rowling fue rechazada por más de una docena de editoriales antes de publicar Harry Potter. Todos ellos fueron peones en un inicio. Comenzaron desde abajo, sin privilegios ni ventajas. Pero avanzaron, resistieron, y cuando llegó el momento, lograron su transformación. Este concepto también existe en ajedrez con lo que se llama peón pasado. Un peón pasado es aquel que no tiene enemigos directos frente a él, ningún obstáculo que lo detenga. Su camino está despejado y si se protege correctamente, tiene grandes posibilidades de llegar al final y convertirse en algo más grande. Pero incluso un peón pasado no llega solo. Necesita apoyo. En la vida ocurre lo mismo. El éxito rara vez es individual. Un mentor, un grupo de apoyo, una comunidad. Todos estos factores pueden marcar la diferencia entre llegar al otro lado del tablero o quedarse a mitad del camino. Y aquí es donde el peón nos deja su mayor enseñanza. No hay éxito sin esfuerzo, pero tampoco sin estrategia. No basta con moverse sin rumbo. No basta con querer avanzar sin pensar en las consecuencias. Hay que elegir bien cada paso. Hay que analizar cada movimiento, porque cada pequeña decisión, por insignificante que parezca, puede cambiar el destino de la partida. El ajedrez, al igual que la vida, es un juego de paciencia y precisión. Y el peón, la pieza más modesta, nos demuestra que no se trata de dónde comienzas, sino de cómo juegas tu partida. El concepto del peón no es solo un principio del ajedrez. Su lógica se aplica en la vida real, en la historia, en la estrategia y en la superación personal. Pensemos en algunos ejemplos. Napoleón Bonaparte comenzó como un soldado desconocido en el ejército francés. No tenía un linaje de nobleza,
ni privilegios de nacimiento, pero comprendió la importancia de cada pequeño movimiento, de cada decisión estratégica. Fue avanzando, conquistando terreno, hasta convertirse en emperador. Napoleón no nació siendo una reina en el tablero, empezó como un peón, pero supo moverse inteligentemente. Otro caso es el de José Raúl Capablanca, uno de los mayores genios del ajedrez. Su estilo de juego se basaba en la simplicidad. No hacía movimientos llamativos ni ataques espectaculares. En cambio, avanzaba con precisión, asegurando cada posición antes de hacer su siguiente jugada. Para él, cada peón en el tablero tenía un propósito. Su control absoluto sobre las pequeñas piezas le permitió derrotar a jugadores mucho más agresivos. Y lo mismo ocurre con figuras como Mahatma Gandhi. En un mundo dominado por imperios y ejércitos, alguien como él parecía insignificante, sin riqueza, sin ejército, sin influencia política. Pero su estrategia fue la paciencia, la resistencia, la persistencia. Cada acto de protesta pacífica fue como un peón avanzando en el tablero. Y al final, la independencia de la India fue su transformación. Estos ejemplos nos muestran que el éxito no depende de dónde comenzamos, sino de cómo jugamos la partida. Muchos creen que para ganar en la vida necesitas empezar con ventaja, con poder, con recursos, pero la historia demuestra lo contrario. La mayoría de los grandes líderes, innovadores y pensadores comenzaron desde abajo. Avanzaron poco a poco, enfrentaron obstáculos, hicieron sacrificios, pero nunca dejaron de moverse. En ajedrez existe un concepto llamado estrategia posicional. Enseña que no siempre es necesario atacar de inmediato, que a veces lo mejor es esperar, fortalecer la posición y preparar el terreno para un golpe decisivo en el futuro. En la vida, esto se traduce en la importancia de la disciplina y la consistencia. Un atleta que entrena todos los días, aunque sea solo un poco, mejora. Un escritor que avanza una página a la vez, eventualmente terminará su libro. Un emprendedor que toma decisiones estratégicas, aunque al principio parezcan pequeñas, puede construir un imperio con el tiempo. El error de muchas personas es buscar atajos, querer avances rápidos, transformaciones inmediatas. Pero el peón nos enseña que el verdadero progreso es silencioso. La paciencia y la estrategia son las claves para convertirnos en algo más grande. El peón es la pieza más subestimada del ajedrez, pero esconde la lección más poderosa del juego. No puede retroceder, no puede moverse con libertad, pero tiene un propósito claro: avanzar. Cada paso que da lo acerca a su transformación. Puede parecer insignificante al inicio, pero con paciencia, estrategia y determinación, puede cambiar el rumbo de toda la partida. Y la vida funciona exactamente igual. La mayoría de nosotros no comenzamos con ventajas extraordinarias. No nacemos siendo reyes ni reinas. Somos peones en un tablero lleno de desafíos, limitaciones y sacrificios. Pero eso no significa que debamos conformarnos con nuestra posición inicial. Lo que realmente define quién seremos no es de dónde partimos, sino cómo avanzamos. Los grandes triunfadores del mundo no fueron aquellos que empezaron con todo servido, sino los que entendieron que el progreso es un proceso de constancia, de pequeños pasos, de decisiones estratégicas. El peón nos enseña que la clave del éxito no es la rapidez ni la fuerza bruta, sino la resistencia y la inteligencia. Que la vida no se gana con un solo golpe, sino con la acumulación de movimientos bien pensados. Si te sientes atrapado, si crees que no tienes opciones, recuerda esto: cada pequeño avance cuenta. No importa qué tan lento vayas, mientras sigas avanzando, estás ganando la partida. Así que dime en los comentarios, ¿cuál fue la enseñanza más importante que te llevas de este video? Me encantaría conocer tu opinión. Y si este mensaje resonó contigo, dale like, suscríbete y activa la campana de notificaciones. Créeme, eso ayuda muchísimo para seguir creando contenido como este. Ahora, antes de irte, hay 2 videos en pantalla. Podría decirte de qué tratan, pero prefiero dejarlo como un misterio. Elige uno y descúbrelo. Puede ser justo lo que necesitas en este momento. El juego sigue, y la siguiente jugada es tuya.